Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Invitarles a ustedes a que puedan abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a iniciar leyendo desde el versículo 25 hasta el 39. Si tiene la palabra de Dios, por favor, abra las Sagradas Escrituras en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Versículo 25, las Sagradas Escrituras dicen de la manera siguiente. Leo la Nueva Traducción Viviente. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees que me has visto, bendito los que creen sin verme. El versículo 30 dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Hasta el versículo 30 dejamos las Sagradas Escrituras por un momento y vamos a orar al Señor. Amante Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, este es el momento, este es el día y el lugar donde tú has convocado a tus hijos, Señor, para poder impartir tu sagrada palabra. Esta palabra es la que trae vida y vida eterna. Señor, queremos, Señor, recibirla con sencillez de corazón. Queremos humillarnos delante de ti, reconociendo cuánto necesitamos de tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por cada cosa que tú pones en nuestra vida, porque sabemos que es parte del plan tuyo, Señor. Gracias por esta familia misionera, Padre Jiménez, que, Señor, han dejado todo y han obedecido tu palabra. Lo bendecimos en el sagrado nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu buen espíritu, tu maravillosa palabra, sea siempre obrando en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor, que están congregados en esta reunión, y aquellos que nos miran también por las redes sociales. Pedimos, Señor, que conforme a la necesidad de ellos, Señor, tú seas propicio con tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas glorificarte en cada una de nuestras necesidades. En el nombre glorioso de Jesús. Y usted puede decir amén. Dios les bendiga. Hermanos amados, estamos en la continuación del mensaje de la semana anterior, en el cual describimos el poder de la resurrección de Cristo. Una de las cosas que ha tocado mi corazón ha sido que he sido ministro muchos años, más de 30 años he sido ministro, y he predicado este evangelio por una convicción plena de que Cristo es real. Algunos de ustedes conocen mi testimonio. Yo no fui encontrado por Dios en una iglesia, no fui encontrado en una campaña evangelística, sino que Dios me alcanzó a mí en un hospital. Siendo muy joven, estaba en un proceso de 9 días de estado en coma, y el último día yo vi ese túnel de la muerte, y verdaderamente fue una experiencia terrible. Aún recuerdo el lugar donde estaba,
Y el momento no era una pesadilla, no era una historia, no era un sueño, era una realidad. Yo vi mi cuerpo sobre una cama y mi espíritu salir. Hoy lo entiendo, pero en ese momento yo sabía que iba hacia las mismas tinieblas. Mi vida estaba llena de pecado. Y ahí, en medio de ese momento terrible del túnel de la muerte, yo clamé al cielo. Y yo dije: Dios, si hay un Dios ahí arriba, sácame de aquí y te entregaré mi vida. Y ese momento fue tan hermoso. Se cerró la puerta del infierno. Yo vi esas llamas del infierno. Y en el momento Dios tuvo misericordia de mí. Al día siguiente yo estaba totalmente sano. Los doctores no podían creerlo. Examinaron. Yo salí caminando de ese hospital. Yo no podía creerlo. Por primera vez que yo recuerde, que tenga conciencia, me arrodillé. Vivíamos en una casa de segunda planta. Mi esposa me dijo: ¿tienes hambre? Y yo le dije: no, quiero ir a la habitación. Por primera vez que yo recuerde, doblé mis rodillas y me puse a llorar. Y dije: Señor, yo no te conozco. Y años atrás, un misionero me había regalado una Biblia y yo amablemente la había recibido y la había guardado por ahí. Nunca la había abierto. Pero ese día abrí la escritura y cuando la abrí, no paré de leerla hasta que la terminé de leer toda. Y empecé a darme cuenta de la grandeza de Dios. Es un Dios vivo. Nunca jamás volví a mi pasado. Entró una pasión en mí por la oración, un deseo de conocer a Dios. Y Dios me llamó para ser un ministro. Yo no soy un ministro porque esto es un trabajo para mí. Si yo no tuviera en realidad ni iglesia, ni tuviera ningún salario, esto es lo que haría el resto de mi vida, porque yo nací para predicar a Jesucristo. Conozco el poder de Dios, he visto su gloria, he visto cómo Dios obra de una forma especial. Tengo la plena certidumbre que Dios es tan real, más real que el aire que respiro. Pero uno de los pesares en mi alma es ver que esta revelación no es una evidencia real en muchos cristianos. Muchos han oído las escrituras, han escuchado la palabra, pero sus vidas son frágiles, vulnerables al ataque del enemigo. La mayoría de cristianos pueden ser muy buenos cristianos en la iglesia, son activistas dentro de la iglesia, pero cuando enfrentan las circunstancias de la vida, los problemas, las tormentas de la vida y sobre todo las tentaciones, son derribados fácilmente. Son soldados que no conocen las armas espirituales. Sus matrimonios caminan en la apariencia. Su familia sufre, sus hijos son perdidos. Y por esa razón digo, ¿cuál es entonces el conocimiento que tenemos de esta verdad? Aquí vemos en este pasaje de la Escritura, los discípulos habían caminado 3 años y medio con el Señor. Habían visto milagros que jamás generación alguna había visto. Los ciegos caminaban, los paralíticos eran levantados. La presencia de nuestro Señor Jesucristo era tan real en medio de ellos. Lo veían orar. Él podía parar la tormenta. Había algo especial en Él. Habían visto milagros. Lo vieron en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Vieron la persona de Jesús. Vieron cómo se glorificó el Padre y el Espíritu Santo. Era una representación gloriosa. Era el Verbo hecho carne, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por 3 años y medio, ellos fueron testigos presenciales de esos milagros. Pero el día que Jesús fue al Calvario, ellos le negaron, ellos le abandonaron, ellos negaron su existencia. Y ahí vemos el ser humano, el corazón humano,
De nada había servido toda esa experiencia. ¿Qué fue lo que hizo un cambio en el corazón de la iglesia? ¿Por qué hoy la iglesia ha crecido como un océano? Hay iglesias en cada cuadra, hay cristianos alrededor del mundo, pero es como un océano, pero con una pulgada de profundidad, porque no conocen las Sagradas Escrituras y menos la experiencia de conocer a Cristo resucitado. Los discípulos, cuando ellos vieron a Jesús colgado del madero, ensangrentado, lo vieron en debilidad, ellos dieron la vuelta y se fueron. Ellos no son mejores que nosotros. Al igual que nosotros, negamos su existencia, negamos testificar de ese Cristo vivo. Y por esa razón, muchos son como este discípulo Tomás. Si yo no veo sus manos, si yo no veo horadadas sus manos, si yo no veo su herida en el costado y su cabeza destrozada, yo no voy a creer en él. Y Jesús se aparece y le muestra, mira, ven aquí, mete tu mano aquí, yo soy. Por 3 veces les había dicho, yo voy a resucitar, mas a ellos les pasó por encima. No creyeron en la resurrección. Jesús viene a ellos. Y también María va directamente a la tumba y confunde a Jesús 3 días después con el jardinero. Es el hortelano. Dime dónde le han puesto. ¿Cómo era posible que no podían reconocer a Jesús en la resurrección? Y por eso quiero compartir muy brevemente con ustedes 3 aspectos de la resurrección. En primer lugar, las pruebas indubitables de su resurrección. Segundo, el poder de la resurrección y el propósito de la resurrección. Las pruebas. Bueno, veamos algunas de ellas. Se las voy a narrar rápidamente. En el capítulo 20 de Juan, en el versículo 14 al 16, habla acerca de María. Se le presentó a María y le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he salido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hay una prueba indubitable. María lo vio en la resurrección. También en Juan 20:20 se le presentó a los 10 discípulos. Y después dice en Juan 20:20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se presentó a él, atravesó las paredes, caminó frente a ellos, yo soy. Por 40 días dio evidencia de esa resurrección. Y en esos 40 días ya no estuvo haciendo milagros, estuvo compartiendo acerca del reino de los cielos. Estaba levantando la iglesia. ¿Qué fue lo que cambió esta iglesia? Es el encuentro, la revelación de un Cristo vivo. No adoramos simplemente aquí en el aire, adoramos al Cristo vivo. El justo vivirá por la fe. Cada cosa que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, mis amados hermanos, la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento. Desafortunadamente, la iglesia se ha llenado de ministros que simplemente están engrosados sus vestiduras en la búsqueda del dinero. Ministros que solo quieren su placer en vez de glorificar el nombre del Señor. Ministros que viven como grandes magnates cuando predican a un Cristo del Calvario que vivió en la más
vida humilde. Este es lo que tenemos en esta generación, un cristianismo frágil, débil, porque no hemos tenido la convicción de la palabra del Señor. Él se les presenta a esos discípulos. También se les presentó a aquellos hombres que iban camino a Emaús y les habló acerca de la resurrección. Dice la Escritura en el primer libro de Corintios, capítulo 15, que se presentó a más de 500 a la vez. Y todavía ellos, dice allí, cuando escribieron eso, aún nos viven. También se le presentó a Pablo cuando era Saulo de Tarso, camino a Damasco. Fue Cristo mismo el que se le reveló a Pablo. Pablo, hermano mío, no fue a un seminario. Pablo no fue, hermano, a un pupitre a escribir. Pablo tuvo una experiencia genuina, real, con la persona del Señor Jesucristo. Y eso le cambió la vida. Ese hombre que era un perseguidor y un asesino de cristianos, vino a ser el hombre que escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento, si le asignamos a él el libro de los Hebreos. Adentro de ese hombre Dios sacó 14 epístolas. Llegó hasta el final de su vida en una condición terrible. Murió decapitado, pero murió con una convicción firme y plena que había encontrado al Cristo vivo. Ese hombre podía pararse ante la misma muerte y decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Era un hombre que estaba tan lleno de Dios. Hermano, odiaban a Pablo. No era que odiaran a Pablo, odiaban al Cristo que estaba en Pablo. Ahora la iglesia, hermano, simplemente vive en total comunidad con el mundo. Hacemos lo que el mundo hace. Nuestros niños van, hermano, a la escuela con los romanos y de repente aparecen con uniforme romano. Estamos perdiendo la realidad del evangelio. Lo hemos convertido en un entretenimiento. Ahora la iglesia es una comedia. Cuando fue la muerte de Cristo lo que ha dado la esperanza de la vida eterna, es el poder del evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ahora el evangelio se avergüenza de nosotros, porque vivimos, hermano, en una realidad totalmente distante de la realidad de la palabra de Dios. Cuesta mucho que hagan venir a la iglesia. Tenemos que motivarlos con regalos, con ropa, con comida para que vengan. Vienen por estímulo de la carne, pero tendríamos que venir por una sola cosa: por venir y encontrarnos con la persona de Cristo. Él es el único digno de toda adoración. Ningún hombre puede tomar su lugar. Nunca ponga su mirada en un hombre. Puede ser un gran predicador, pero no sabemos su vida secreta. Ponga su mirada en aquel que murió en el Calvario y que dijo: consumado es. Las pruebas son indubitables. El apóstol Juan dijo en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 hasta el 4, y se lo voy a leer de esta manera. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Queridos hermanos, no se trata de una vida cristiana para vivir su mejor vida ahora. El hecho, la evidencia de la resurrección es el hecho más sublime, más importante de la Escritura. Si ese hecho no estuviera en la Biblia, hermano, todo sería inútil. Nuestra fe sería inútil. Nuestra predicación sería inútil.
El hecho más importante de la Biblia es que Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y viene por segunda vez y reinará para siempre. Ese es el hecho más importante de la Biblia. ¿Conoce eso la realidad de nuestros hijos? ¿Conoce eso cada día en nuestra familia? Que el Cristo vivo, cuando oramos, cuando clamamos, cuando gemimos, sabe que Dios está ahí, porque Él dijo: no os dejaré, estaré con vosotros todos los días de la vida. Cuando estás en medio de la tormenta, sabes que aunque pareciera que está dormido, pero Él se levanta y para la tormenta. Si Él tiene que caminar en el agua para llegar a ti, Él lo hará. Si tiene que detener el mar, lo hará, pero va a llegar, porque Él ha prometido su palabra y Él no va a fallar a su palabra. Esas es las pruebas indubitables. Todo lo que está en la Escritura habla acerca de esto. Todas las pruebas. Y aunque, hermano, algunos sabios en el mundo han querido desvirtuar eso, ha sido imposible. Hay una realidad viva cuando usted clama verdaderamente en espíritu y en verdad, y Dios se manifiesta a su vida. La evidencia de una resurrección en su vida es cuando Dios ha cambiado su vida, cuando usted anhela más de Dios y se aleja del pecado. La evidencia no es simplemente una oración porque aceptó a Cristo. La evidencia, hermano, no es que porque un día repitió una oración, ahora ya soy cristiano, ya voy para el cielo. Eso no está en la Biblia. La evidencia es un cambio total y absoluto en su vida. Es una pasión, es un cambio, es un deseo que viene de adentro, buscando la santidad de Dios, buscando y amando lo que Él ama. No puede haber cristiano amando a Dios y viviendo y disfrutando el mundo. No existe eso. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, serás vomitado de la boca del Señor. La vida cristiana implica sacrificio, claro que sí. El camino se hace cada vez más angosto, pero la bendición es que Dios va con nosotros ahí. Y aunque caigas, su mano poderosa nos levanta. Esa es la promesa del Señor. La segunda cosa es el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. La Escritura describe claramente, hermano mío, de que la resurrección declara la deidad, la omnipotencia de Cristo. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección demostró el poder de Cristo sobre las leyes de la descomposición, la gravedad, su ascensión y sobre la muerte misma. Hechos 1:9, Hechos 2:24 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 y 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, este cuerpo corruptible será revestido de incorrupción el día que partimos al cielo. La muerte no es ni será una tragedia para aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. La muerte simplemente es un estado en el cual pasamos de muerte a vida. Hay una promesa que dijo el Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Hermano mío,
Esa es la promesa gloriosa, que vamos a vivir la eternidad con Dios. Esta vida es como que usted está en un océano y toma un poco de agua en su mano y se pierde el océano entero. La vida es como la neblina, hoy es y mañana ya no es. Pero cuando confiamos en el Señor, tenemos la certeza de que vamos a resucitar con Él, porque Él es el primogénito entre los muertos. Él pasó ese proceso a través de su muerte. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, nos ha regenerado por su Espíritu para que podamos estar en la presencia del Señor. Fuimos creados para estar con Dios, no para estar en el infierno. No podemos jugar con eso. No podemos, hermano, ser tibios en la iglesia. Hoy sí, mañana no. O puedo ser cristiano de domingo. No podemos ser cristianos el domingo y el resto de la semana vivimos como el diablo. No puede ser. Eso no existe. El día vendrá cuando Dios, hermano, va a poner su vida en una balanza. Y ahí, así como aquel hombre en el libro de Daniel, a Belsasar, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto, se termina tu ministerio ahora, tu vida. Esto es, hermano, acerca de lo que es no solo la prueba de la resurrección, el poder de su resurrección y finalmente también el propósito de su resurrección. Era para proveer a todo aquel que cree una vida nueva, y el poder de la resurrección para que sea una vida cristiana en realidad una vida victoriosa. Todo creyente que experimenta una resurrección espiritual, dice Romanos 6, verso 4, todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Todo creyente puede conocer el mismo poder sobrenatural que vino sobre Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice: el apóstol Pablo en sus últimas epístolas, estando preso allá en una cárcel en Roma, él escribe esto, ya siendo condenado a muerte, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y en el poder de su resurrección. Es el poder de su resurrección, es la vida de Dios. ¿Está esa vida en ti? Esta es la pregunta esta mañana. ¿Vive Cristo en ti? ¿Se puede ver? ¿Se puede notar la vida de Cristo en ti? ¿Es tus acciones glorifican a Cristo? ¿Tus palabras glorifican a Cristo? ¿Tu familia glorifica a Cristo? Esa es la realidad, hermano. Y el estándar no ha cambiado. Vivimos en un tiempo moderno. De hecho, tenemos un avivamiento musical. Nos gusta la música. Y vamos a las iglesias porque hay buena música. ¿Cuándo iremos por encontrarnos con la presencia de Dios? ¿Cuándo iremos a arrepentirnos y postrarnos a sus pies? ¿Cuándo iremos, Señor, te necesito a ti? Estoy cansado de ser entretenido. Necesito la vida de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermano. Y cada día se está haciendo más pequeña, porque realmente es un remanente, no es una multitud. El Señor está poniendo una línea hoy. Y aquellos que dicen: Señor, yo quiero venir a ti, hermano, para poderlos invitar al bautismo. Hermano, ¿quiere bautizarse? Es como que le estamos ofreciendo una oferta de un almacén. Olvídate. Cuando tú tomas la decisión de bautizarte, es porque dices: yo necesito al Señor. Ya estoy cansado de la vida en el mundo. He encontrado en Él refugio y fortaleza. ¿A dónde iré si solo en Él he encontrado palabra de vida? Él es el Señor. Y un día toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Dios no nos dio la vida para desperdiciarla en el mundo.
Dios nos dio la vida para ser un testimonio de su gloria. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de encontrarnos contigo. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes mi vida y yo te necesito hoy. Te pido, Señor, que te glorifiques en cada uno de estos hermanos que hoy han venido. Te pido, Señor, que sigas formando el carácter de Cristo en ellos. Si tú no lo haces, nosotros, Señor, no lo podemos hacer. Si tú no lo haces, si tú no los traes a la iglesia, Señor, podemos darles comida, podemos darles regalos, podemos hacer fiestas. Señor, de nada va a servir hasta que tú quiebres el corazón de ellos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor, como ministro de tu palabra, no puedo ignorar el hecho, Señor, de que me entristece cuando veo cuando hay una iglesia tibia, cuando hay una iglesia que cuando tiene tiempo viene, cuando hay una iglesia, Señor, que no le importa. Señor, ayúdanos, Señor, y redargúyenos, quebrántanos, humíllanos si es necesario, pero necesitamos tu presencia sobre todas las cosas, Señor. Ya no solamente palabras vacías ni huecas, sino poder de Dios para salvación. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.